vamos a ver que para responder una pregunta de investigación yo necesito tener un problema. La naturaleza del ser humano, ahí creo que no les estoy grabando, ¿verdad? Ahora sí. Les decía, la naturaleza del ser humano, ¿sí? Como entes que somos, toda nuestra vida gira en torno a preguntas. Desde el momento en el que nosotros nacemos, crecemos, nos vamos desarrollando, cada una de los pasos que damos en nuestra vida se basan en función de una pregunta, ¿sí? ¿Qué aprendo? ¿Cómo aprendo? ¿Qué surge del aprendizaje que estoy desarrollando? ¿Ya? Entonces, en función de estas preguntas, también nacen las preguntas epidemiológicas, como ustedes vieron en todos los ejemplos que hemos visto hasta el momento de los pasos agigantados de epidemiología, siempre han surgido con una interrogante y como una necesidad de dar una respuesta a una problemática social. Entonces, desde este punto de vista, epidemiología es una ciencia que se basa en una pregunta y para responder a estas preguntas o a estas incógnitas, toma el método científico, ¿sí? El método científico se basa en un proceso de investigación, que es un conjunto de pasos que se encuentran entrelazados, es decir, necesito que el uno se dé previo al otro y así para seguir desarrollándolo, ¿sí? Dentro del proceso de investigación científica surge, en primer lugar, con el planteamiento de una idea de investigación. La idea de investigación puede ser de experiencias personales, puede venir de una interacción con el medio, puede venir de muchas fuentes de información y que por lo tanto nosotros vamos a tratar de responder estas preguntas, ¿sí? Muy bien, si yo les pregunto en este momento a ustedes en su ámbito, en su localidad, en su ambiente, ¿sí? ¿Qué les gustaría investigar o cuál creen ustedes que es el problema que tiene su comunidad? A ver, vamos a ver, María José, en su comunidad, ¿cuál es un problema que está enmarcado o que está enraigado en su comunidad y que usted cree que necesita solución o que necesita comprensión, conocer el por qué se presenta el evento? Puede ser, Doc. Por ejemplo, perdóname un ratito. Puede ser, por ejemplo, que aquí, bueno, como una vez creo que ya le mencioné, el agua de aquí no está bien tratada, pues no viene de una planta como tal en tratamiento, sino es por acá, por la gente que vive acá el pueblo, pues trata el agua. Entonces la mayoría de gente suelen enfermarse, incluso a veces hay el agua, que de los grupos sale naranja. Entonces muchas personas se enferman. Entonces yo creo que sí valdría investigar un poco acerca de esto y cuál es la forma en la que ellos tratan el agua. Ya, muy bien, problema, ¿verdad? Pero específicamente, ¿qué quisiera responder usted? ¿Qué problemas se presentan en función del agua contaminada? ¿O quisiera preguntarse, el agua está contaminada y con qué elementos está contaminada? ¿Bacterias, virus, probablemente algún agente no biológico como metales? ¿O qué es lo que usted específicamente quisiera investigar? ¿Con qué está contaminado el agua o cuáles son los efectos que tiene el agua contaminada en la población? ¿De dónde quiere partir? ¿Cuáles son los efectos del agua contaminada en la población? Ya, muy bien. Partimos de esto, ¿verdad? Y para sentar claro esto, yo necesito saber que existe un problema. ¿Y cómo yo sé que puede existir un problema? Más de la experiencia que usted tiene. ¿Cómo yo puedo fundamentar que realmente el agua contaminada es un problema? ¿De dónde puedo yo obtener información? Puede ser con la recolección de datos, en este caso, por ejemplo, de todas las personas que se han enfermado, los pobladores de aquí. Por ejemplo, si es que han ido al centro de salud más cercano, pues ahí pedir información acerca de eso, o si no, aquí en el pueblo mismo hacer como una recolección de datos. Ya, muy bien. Tenemos una idea de investigación, ¿verdad? El siguiente paso dentro del proceso de investigación científica es sentar que existe un problema. Y para sentar que existe un problema, yo necesito introducirme en lo que es la búsqueda de información científica. Esta búsqueda de información científica se la realizan en bases de datos especializadas que ustedes ya las conocen, ¿sí?
Como les había dicho, tengo mi idea en el caso de María José, si quiere conocer el impacto que tiene el agua contaminada en la población y cuáles son los efectos que se están teniendo, ¿verdad? Como les digo, la fase 2 es un planteamiento del problema, pero el planteamiento del problema no involucra solamente escribir una pregunta de investigación, sino dejar claro cuál es mi situación problemática. Para dejar claro cuál es esta situación problemática, yo necesito la experiencia que tiene el investigador o el autor, combinado con la revisión de la literatura para que me ayude en el desarrollo de un marco teórico posteriormente, ¿sí? Dentro de las preguntas de investigación, yo tengo que plantearme, o para verificar que la pregunta de investigación sea válida y para la población y para la ciencia, tengo que preguntarme en primer lugar si es que es factible. Cuando hablo de factibilidad, hago referencia a que si voy a tener un número adecuado de participantes, si voy a tener recursos de tiempo y económicos, si es que no los voy a tener, ¿cómo voy a obtener las fuentes de financiamiento? Tengo que preguntarme si es que es interesante, es decir, intriga al investigador y a los colegas o a las personas que estén colaborando, ¿por qué es importante que intrigue al investigador? Porque cuando nosotros como individuos o como investigadores nos llama la atención algo, nos interesa algo profundamente, le dedicamos mucho tiempo a esto, ¿no? Les dedicamos mucho tiempo a investigar, a indagar, a conocer el por qué se presenta este fenómeno, ¿sí? Tiene que ser novedosa. Bueno, en este criterio no siempre va a ser novedosa, es decir, no siempre vamos a indagar cosas nuevas, sin embargo, el ambiente o el escenario en el cual vayamos a indagar sí puede llegar a un grado de interés para la población, ¿sí? Y por lo tanto, tengo que preguntarme si es que los hallazgos van a ser nuevos, van a ser innovadores, van a permitirme confirmar o refutar una hipótesis o una teoría que ya está planteada, si me van a permitir ampliar los hallazgos previos, si me van a permitir alimentar más a la ciencia. Tengo que preguntarme si es éticamente responsable. ¿Por qué motivo cuando hablo de ética? Si respetamos los principios éticos de investigación en seres humanos, ¿sí? Esto es muy importante, es sumamente relevante porque hay muchas investigaciones que no respetan algunos principios de investigación. No causar daño a la población, que sea benéfico, que no se busque solamente el beneficio del investigador, sino que vaya más allá. Entonces, también cuando se trabaja con muestras biológicas o con muestras biológicas, ¿cómo se van a tomar estas muestras? ¿Voy a causar daño a la población? En el momento que voy a administrar un tratamiento, ¿el tratamiento va a ir en beneficio de mi población? ¿Qué va a pasar con la población que no recibe el tratamiento adecuado? Son todas estas cosas o preguntas de éticas que si es que yo estoy haciendo las cosas bien, estoy beneficiando a mi población. Ahora bien, ¿cómo voy a tener un nivel de confiabilidad o de seguridad de que es éticamente responsable o que respeta los criterios éticos? Para esto tenemos los comités de ética, que estas investigaciones tienen que ser aprobadas por los comités de ética, ¿sí? También tiene que ser relevante, tiene que ser éticamente relevante. Estamos hablando de que vaya a influir, tenga una perspectiva futura, que vaya a permitir mejorar una condición en la comunidad, va a apostar más al conocimiento científico, es decir, estoy justificando el para qué quiero realizar mi investigación, ¿sí? Y para esto, bueno, pues dentro del planteamiento de preguntas de investigación existe una metodología, existen varias metodologías, pero entre las que la que más se emplea en ciencias de la salud es la metodología PICO, ¿sí? Por eso les he traído hoy acá, porque la pregunta de investigación que ustedes se tienen que plantear es en función de la metodología PICO, ¿sí? En primer lugar tengo el acrónimo PICO, la I de intervención, la C de comparación y la O de outcome, resultado en inglés, ¿sí? Por ello, nos podemos plantear diferentes tipos de investigaciones, por ejemplo, cuando queremos establecer un diagnóstico, cuando queremos establecer un pronóstico, cuando queremos un tratamiento, cuando queremos conocer la etiología o la causa de una enfermedad, y también en investigación de tipo cualitativo, ¿sí? Cuando hablamos de metodología PICO, que muchos de ustedes están planteando investigaciones bibliográficas, también se emplea este tipo de preguntas cuando yo voy a plantearme investigaciones de revisión documental, ¿sí? Muy bien. Entonces, un ejemplo de cuando me planteo una pregunta de investigación de diagnóstico, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la validez diagnóstica del cociente albúmina creatina en el diagnóstico de nefropatía diabética, por ejemplo, ¿sí? Aquí me estoy preguntando, ¿quién es mi población? Adultos con diabetes tipo 2.
¿Cuál va a ser la intervención o la medición? ¿Cuál es la variable que yo quiero medir? ¿Sí? Es el cociente de albúmina creatinina, perdón. ¿Cuál va a ser mi patrón, mi comparación? El comparador va a ser el patrón de oro o el gold estándar que se emplee para identificar la nefropatía diabética. En este caso, tendremos que tener claro cuál es el gold estándar para identificar la nefropatía en los pacientes. Y finalmente, ¿qué medidas de resultado yo busco? Pues busco sensibilidad y especificidad. En pronóstico, ¿no? Por ejemplo, en los factores pronósticos, aquí me planteo una pregunta. ¿Se puede predecir la neuralgia postherpética? Es decir, ¿puedo predecir qué tipo de pacientes necesito? Necesito un paciente, un adulto con herpes zóster, una intervención, la afectación, por ejemplo, de un dermatoma. Esta va a ser la variable de medición. Yo estoy diciendo que aquellas personas que tienen un dermatoma, una lesión, que tienen más de un dermatoma, me permite ya pronosticar una neuralgia postherpética. ¿Cuál es mi comparador? Mi comparador es el grupo de personas con un dermatoma único, ¿sí? Y en este momento yo voy a verificar o voy a comparar estos dos grupos de población y voy a ver en quiénes se presentó el neuralgia postherpética y en quiénes no se presentó. Otro ejemplo, cuando quiero investigar sobre el tratamiento, por ejemplo, ¿cuál es el mejor tratamiento para la periculosis infantil? El paciente, niño con infestación de piojos, la intervención o la medición que busco como mejor tratamiento es la loción de permetrina y el comparador es una loción o un tratamiento que ya esté debidamente probado, certificado, ¿no? En este caso, la loción de Malatel. ¿Cuál es el resultado? Pues la evolución clínica, ¿no? Y los efectos secundarios, cuál va a ser la evolución clínica en estos pacientes. Cuando busco la etiología, pues el ser fumador pasivo produce cáncer. ¿Cuál va a ser mi población? El paciente adulto no fumador. ¿Cuál es mi intervención? La exposición pasiva al tabaco. Mi comparador, tengo adultos no fumadores y que no tengan exposición. ¿Cuál va a ser mi resultado? La incidencia de neoplasia pulmonar. Esta es una investigación sumamente larga porque puedes tardar muchísimos años para observar el efecto que tiene el fumador pasivo, ¿sí? Ahora bien, cuando me planteo preguntas de investigación de orden cualitativo, me puedo preguntar cuáles son las experiencias y opiniones de los pacientes con depresión sobre la coordinación entre psiquiatras y médicos de familia en su seguimiento. Esta es una investigación cualitativa y como ende necesito plantearme preguntas de orden cualitativo, ¿sí? Aquí no voy a tener un nivel de comparación o no voy a tener la comparación simplemente por qué motivo, porque al ser una investigación de orden cualitativo, de tipo cualitativo, no tengo un grupo de comparación. Aquí estoy estudiando opiniones de las personas y demás, y por lo tanto es difícil, ¿sí? Por lo tanto, aquí, ¿cuál es mi paciente? Pues pacientes con depresión. ¿Cuál es mi intervención? La coordinación de salud mental y la coordinación de médicos familiares, en los cuales voy a evaluar las opiniones y la experiencia y las experiencias que ellos tienen. ¿Preguntas hasta el momento? ¿No? No, pero está claro. A ver. ¿Cómo empiezo una búsqueda de información o cómo empiezo a sentar el problema de investigación? Sentar el problema de investigación es presentar que existe una necesidad de investigar algo, ¿ya? Y por lo tanto parto de una situación problemática, es decir, por ejemplo, ¿por qué el agua contaminada es un problema de salud pública? A ver, María José, estamos trabajando con su idea. ¿Por qué el agua contaminada es un problema de salud pública? ¿Quién dice que es un problema de salud pública? Sería, por ejemplo, el Ministerio de Salud, que tendría que, según los casos reportados, establecer si es si es una preocupación que ya tiene que ver con la salud pública, en este caso. Muy bien. Vamos a buscar en el internet un ratito en la página del Ministerio de Salud Pública, en las páginas de la OMS, y vamos a averiguar por qué el agua contaminada es un problema de salud pública, ¿sí? Y me dan un momentito porque voy a realizar una llamada, ¿sí? Hasta eso tienen 5 minutos para revisar, por favor, dentro de las bases de datos científicas en la página de la OMS, del Ministerio de Salud Pública, de la UNICEF, por ejemplo.
que son fuentes de información válidas y certeras y me van a decir el por qué el agua contaminada es un problema de salud pública, ¿sí? Agua y saneamiento. Agua y saneamiento me encontré yo aquí una cosa. Porque el agua contaminada puede transmitir enfermedades como la diarrea, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Se calcula que la contaminación de agua potable provoca más de 500.000 muertes por diarrea al año. Fácil, ahí está. La NISAP no sabe.
Y en la rotación. Oigan, hay que hacer ese trabajo de epidemia. Ya chicos, perdón, permítanme, me ubico en un lugar en el que tenga un poquito más de luz, ¿ya? A ver, ahí creo que ya. Pero es que acá hubo una tormenta hoy en la tarde que nos dejó hasta sin luz y sin electricidad un buen rato. A ver, chicos, ya. A ver, vamos a empezar. Grace, ¿por qué me puede decir usted que el agua contaminada es un problema de salud pública? Porque esta, al encontrarse en un lugar, por decir en un sector rural, en donde no esté bien tratada el agua, puede llegar a ocasionar infecciones gastrointestinales, ocasionando a su vez que me genere una endemia en esa localidad. Ya, muy bien. Siboney. Yo encontré que según la OMS el agua salubre y fácilmente accesible es importante para la salud pública, ya sea que se utilice para beber, para uso doméstico, para producir alimentos y por fines recreativos. Y algo que me llamó la atención y que podría asociarse con dentro de lo que es la salud pública, y es porque puede producir algunas enfermedades, porque incluso la OMS nos dice, en todo el mundo al menos 2.000 millones de personas se abastecen de una fuente de agua potable que está contaminada por heces. Y acá también nos dice que el agua contaminada puede transmitir enfermedades como la diarrea, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea, la poliomielitis. Y se calcula que la contaminación del agua potable provoca más de 502.000 muertes por diarrea al año. Ya, gracias, Ivonne. Lisette. Sí, igual considerándolo como un problema de salud pública está el hecho de que el principal problema que causa es la diarrea, porque igual mencionaba igual a OMS que hasta 840.000 personas morían de diarrea por la insalubridad del agua. Igual también en las gacetas que tenemos está el apartado de las enfermedades que son causadas por la insalubridad del agua. Entonces, por ejemplo, ya estaba igual la hepatitis A, que también estaba asociada a esto. Igual está incluso la fiebre tifoidea, que aún existen reportes igual en este año, están de esos casos que están asociados con la insalubridad del agua. Y igual, entre las causas de muerte, igual en menores de 5 años, igual está la diarrea, que también está asociado a eso. Por ello es un problema de salud pública. Muy bien. Leonardo, búsqueme cuál es la mortalidad por agua contaminada en Perú. David en Colombia, Yulei en Argentina, Jorge en Ecuador, Dani en México y Siboney en Puerto Rico. Amy, ¿qué me tiene que decir usted?
Bueno, yo estaba leyendo la última gaceta que hay sobre las enfermedades transmitidas por agua y alimentos aquí en el Ecuador y se menciona que principalmente se presentan problemas en el oro con 1.267 casos reportados. Ese es el más elevado y nos menciona que hay, o sea, que las enfermedades más prevalentes o lo que más se presenta por esta contaminación es la hepatitis A, que ya había mencionado mi compañera Liz, también la salmonelosis, nos hablaba de la shigelosis y la fiebre tifoidea también. Igual en provincias mayormente del Guayas, de Pichincha, eso es lo que yo encontré. Gracias, Amy. Muy bien. José. Sí, doctora. También consultando en la OMS se mencionaba, bueno, lo que han mencionado los compañeros, que se calculaba más o menos que aproximadamente 842.000 personas mueren cada año a causa de diarrea directamente relacionada con las aguas contaminadas y que principalmente dentro de la población se ven afectados la población pediátrica y que también a más de un impacto en la salud también tiene una gran repercusión en el ámbito económico y social de los países. Ya, José, muy bien. Victoria. Y justamente yo también iba a hacer referencia al impacto económico, ya que nos decía que también incrementaba las costos de atención y también aumentaban los subsidios gubernamentales y también se perdía la productividad debido al tiempo que pasaban las personas enfermas. Ya, muy bien. Perfecto, ¿no? Ya, ahora sí, vamos a ver. ¿A quiénes les encargué buscar datos de algunos países? A ver. ¿Por qué creen que les pedí datos de estos países? ¿Qué características tienen en común con el nuestro? Es porque son países en desarrollo. Países en vías de desarrollo. Muy bien, perfecto. Vamos a ver, ¿quién encontró los datos de Perú? Yo que encontré algunos datos de Perú. Dice que la afección más representativa de este grupo de enfermedades en relación al agua es la diarrea, cuya etiología es variada, y dice que según la encuesta demográfica y de salud familiar, es decir, del ENDES para el año 2017, en Perú, dice, la prevalencia de diarrea en niños menores de 5 años alcanzó un 11%, la cual aumentó para el año 2012 también, y que dice que también existen otras enfermedades en relación, por ejemplo, como E. coli, y que esto tiene también una relación con, dice que, o sea, dice que igualmente se describe la presencia de antecedentes de infección por hepatitis de tipo E en grupos de riesgo en el país, aproximadamente en un 64.6% en las personas que no tienen un acceso correcto en el agua, y que también hay otros fenómenos que, por ejemplo, como la epidemia del cólera, que se inició en el Perú también en el año 91. Esto está en relación al agua. Y también dice que el fenómeno del niño también se dio aquí y que contrajo no enfermedades, digamos, infecciosas, como estamos ahora viendo, pero que también otras enfermedades, por ejemplo, como el dengue e infecciones en relación al mosquito Aedes aegypti. Ya, muy bien, Leonardo, gracias. A ver, ¿a quién más le pedí Puerto Rico? ¿Quién encontró información de Puerto Rico? Lo que a mí me mandó a buscar, estoy investigando, sino que el internet se puso un poco lento. Colombia, muy bien. Sí, decía que existían estudios que señalaron que la exposición al aire y el agua de mala calidad genera entre 17.549 muertes al año en Colombia, lo que equivale a un 8% de la mortalidad anual en el país, que oscila en 200.000. De estos, la calidad del aire va a ocasionar el 13,9% y la calidad del agua va a ocasionar entre un 71,6% de estas muertes. Principalmente va a ser por la enfermedad diarreica aguda y principalmente a menores de 5 años y mayores de 60 años. Muy bien. ¿Argentina? ¿A quién le pedí Argentina? A ver, ¿a quién más le pedí que a Yulady?
Sí, encontré un artículo que decía de Argentina y Brasil, bueno, estaban relacionados, y decía que, o sea, que como que se están reduciendo y que menos del 1% de los casos se da por mortalidad de agua, porque están haciendo programas para poder para poder descontaminar el agua en algunos países, en algunos lugares de tanto de Brasil como de Argentina, y también decía que la mortalidad se daba más por ejemplo, por el dengue o por la hepatitis, malaria, bueno, era principalmente por esas patologías. Ya, muy bien. Perfecto. ¿Qué es entonces sentar una situación problemática o que existe un problema de salud pública o que existe un problema o una necesidad de investigar? De todo lo que ustedes mismos investigaron en este momento, ¿cómo llegarían ustedes a explicarme que existe una necesidad de investigar algo? ¿Lisette? Quizá cuando la tasa de mortalidad, digamos, es muy elevada y vemos que con el paso de los años no se ha reducido ni se ha controlado, aquí sería importante para poder implementar medidas de control para esto. Ya, muy bien. Esto es un para qué, ¿sí? Muy bien, pero tenemos la primera parte que es la morbilidad y la mortalidad. Perfecto. Entonces, ¿qué es sentar una situación problemática? Igual que dentro del método científico, igual que dentro del proceso de investigación científica, parto con mi idea. Esta idea tiene que pulirse, tiene que alinearse, tiene que eliminarse una vaguedad de elementos, es decir, que me permitan que tenga una idea sumamente amplia, sino tengo que tener una idea muy, muy concreta, muy centrada. Y por lo tanto, cuando voy centrando esta idea de investigación, voy reforzando mis argumentos, los argumentos que como investigador los voy poniendo, voy centrando con esta fuente de información bibliográfica, ¿sí? Entonces, si yo quiero investigar los efectos que tiene el agua contaminada, ¿cómo se llama su comunidad, María José? Tengo que sacar en Amable María. Ya, entonces, muy bien, yo quiero investigar los efectos que tiene el agua contaminada en Amable María. Entonces, yo parto en primer lugar de explicar qué ocurre con el agua contaminada, qué pasa con el agua contaminada, los efectos que tiene, la mortalidad que está causando el agua contaminada a nivel mundial, cuántas vidas cobra el agua contaminada, cuántos pacientes con morbilidad tiene, cuáles son los efectos, tengo efectos crónicos, están afectando en la economía, están afectando en el desarrollo de la población. A raíz del agua contaminada, estoy teniendo algún efecto más sobre el país, sobre la comunidad, sobre la población. Luego voy exponiendo cuál es la situación de morbilidad y mortalidad por contaminación del agua en otros países, ¿no? Ya presentamos a nivel mundial, ahora vamos a presentarlos a nivel regional, a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, ¿sí? Entonces vamos a ir exponiendo estos argumentos. Muy bien, yo digo que según la OMS, pues el agua contaminada es un problema de salud pública porque genera tal porcentaje de morbilidad en el mundo, tal porcentaje de mortalidad en el mundo, ¿sí? Y además de esto tiene efectos en el desarrollo social y económico de la población. ¿Qué ocurre con las poblaciones, con los países desarrollados que no logran controlar la contaminación del agua o las enfermedades derivadas por la contaminación del agua? Estoy argumentando, sí, estoy presentando los argumentos, estoy redactando yo el por qué el agua contaminada es un problema de salud pública. Luego voy poniendo escenarios internacionales, les aseguro que si buscamos tal vez en Estados Unidos, Canadá, Noruega, son países desarrollados y probablemente la contaminación del agua sea menor. Sin embargo, también tengo que presentar esta comparación abismal que hay entre países desarrollados y subdesarrollados, ¿no? ¿Qué ocurre, por ejemplo, en los países desarrollados? ¿Por qué el impacto es mayor en países desarrollados que en países subdesarrollados que en países desarrollados? Estoy argumentando, estoy presentando que existe un problema, ¿verdad?
Luego de que he presentado a nivel internacional, he presentado probablemente Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, puede ser que antes vamos ubicándonos de lo más lejano a lo más cercano, ¿no? Puede ser que lo más lejos tenga países europeos, países de África, países asiáticos, me voy a América, me coloco en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, voy poniendo países con condiciones socioeconómicas, geográficas o geopolíticas similares a las mías, como por ejemplo Perú, Colombia, Bolivia, ¿sí? Y voy luego a presentar qué pasa con Ecuador. Finalmente presento qué ocurre con Ecuador, tengo que presentar qué ocurre si es que tengo información de Loja, pues mejor todavía que tenga información de Loja, ¿no? ¿Qué pasa con la contaminación del agua en Loja? ¿Qué está pasando con esto? ¿Cuáles son los efectos que está teniendo? Si es que tengo información, si es que no la tengo, pues no. Ya es dejado claro que a nivel mundial existe un problema. Y finalmente lo enlazo con la población, voy a enlazar con la población. Aquí, María José, ¿cómo enlazaría usted todo lo de la contaminación del agua con su población? Estamos hablando que el problema es un problema mundial, sin embargo, se presenta o los efectos más impactantes los tenemos en países en vías de desarrollo. ¿Cómo usted dejaría claro que existe una relación entre su comunidad y el problema de contaminación del agua? ¿Cómo describiría usted a su población para decir que realmente es una población en la cual sí puede existir un problema? ¿Cómo me lo contaría? Tal vez también ahí tendría que ver bastante la parte demográfica. Entonces, por ejemplo, ver la población, cuál es la población que recibe la fuente de agua o sea, de acá arriba que viene de la montaña, y cómo esta cantidad de población ha desarrollado ciertas enfermedades. Entonces, también hacer una comparación con las poblaciones más cercanas y establecer una diferencia. Esto ya se en sus resultados. Ahorita yo le estoy diciendo que usted me presente el por qué quiere investigar ahí, es decir, su capacidad de argumentar, porque usted todavía no conoce los efectos, esa es su investigación. Al momento estamos queriendo explicar el por qué yo quiero investigar en su población. Yo les digo, por ejemplo, acá, ¿no? Se me ocurre, acá hay una comunidad que se llama Chorocopte, ¿ya? Una población de la provincia de Cañar que yo la conozco, pero no es una provincia, es una parroquia de la provincia del Cañar, y dentro de esta parroquia yo puedo decir que esta es una parroquia rural, ¿sí? Que no tiene agua potable, que consume agua entubada, y que por lo tanto el saneamiento del agua no es el adecuado y que puede estar generando muchos problemas en la comunidad. Sumado a todo esto, el nivel económico, cultural y educativo de la población también son factores que pudiesen influir. Pueden influir, ¿sí? Estoy dejando claro que existe la posibilidad. Todavía no puedo decir que existe. ¿Por qué motivo? Porque si ya estoy dando una respuesta, ya no hay necesidad de investigar nada, ¿verdad? Entonces, si usted ya tiene la respuesta de que en su comunidad Amable María existen muchísimos más problemas que en otras comunidades y que el nivel de morbilidad o que la frecuencia de morbilidad en su población es superior a los demás, ya no tiene una necesidad de investigar nada, ¿verdad? Sino lo que tiene usted que plantearse siempre como interrogante y tienen que ustedes aprender a argumentar, tienen que tener la capacidad de argumentar en función de la información que ustedes tienen, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. A ver, Diego, ¿cuál es el problema de investigación que ustedes se plantearon hasta el momento, la idea de investigación que ustedes van a desarrollar? Disculpe, doctora, ¿me puede repetir, por favor? ¿Cuál es la idea de investigación que ustedes se plantearon para desarrollar en el segundo bimestre? Era, doctora, sobre el sobrepeso en el subcentro de salud de San Cayetano, que es un barrio acá de la ciudad de Loja. ¿Ya? ¿Y qué quiere investigar sobre el sobrepeso en específico? Bueno, tratamos de evidenciar bueno, tratamos de describir la frecuencia, si ha ido en aumento,
o a su vez si los datos respecto a este subcentro se mantienen en la actualidad. Eso prácticamente sería. Ya, recuerden que yo les dije que vamos a plantearnos de un nivel correlacional, ¿sí? Una investigación de nivel correlacional y por lo tanto cuando hablo de sobrepeso no puedo establecer solamente una medida de frecuencia, sino también tengo que identificar una variable que yo le quiera conocer si se asocia o no se asocia. Por ejemplo, si yo hablo de la obesidad, yo quiero saber si es que se me ocurre a mí, si es que el nivel de pobreza se asocia con la obesidad o quiero estudiar si el nivel educativo se asocia con el sobrepeso y la obesidad. ¿Sí? Entonces estoy estableciendo la relación entre dos variables y por lo tanto así debo plantearme la pregunta, ¿sí? Por ejemplo, María José está queriendo plantearse el efecto del agua contaminada en la población, pues aquí está diciendo, voy a ver qué pasa con el agua contaminada y cuáles son los efectos en la población. Dentro de los efectos puede tener parasitosis, puede tener infecciones intestinales, cuadros clínicos agudos, puede tener múltiples, aquí está indicando, va a conocer otras variables, cuál es el efecto que tiene en el individuo y por lo tanto va a encontrar otros elementos, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso de Diego, digamos que quiere estudiar la obesidad, muy bien. Como ya hicieron el ejercicio de argumentar por qué el agua contaminada, ¿cómo argumentarían por qué investigar sobre la obesidad? Juan. ¿Me escucha, doctora? Ajá. Igual yo creo que primeramente porque es un problema de salud y por todas las enfermedades que esto conlleva, que pueden desarrollar complicaciones que pueden llegar a la muerte. Ya, muy bien, gracias, Juan. Recuerden que para empezar a argumentar, lo primero que tienen es que indagar información bibliográfica, ¿sí? A ver, Milena. Otra de las cosas también que sería importante es saber que la obesidad también es un alto riesgo, se va a ver un alto riesgo de padecer enfermedades crónicas. Entonces, eso sería otro de las cosas que habría que considerar. Perfecto, muy bien. Entonces, ya hicimos el ejercicio de cómo pueden buscar información. Al momento lo hicieron solamente a un nivel básico, ¿no? Entraron en Google y buscaron información. Sin embargo, recuerden que habíamos hablado un poquito de lo que es conocimiento científico y hay que tener claro que conocimiento científico se encuentra revisado por un grupo de investigadores o por un grupo de expertos, ¿sí? Y por lo tanto, la argumentación que yo realice tiene que venir de fuentes bibliográficas válidas, ¿sí? Y para ello, bueno, pues me tengo que centrar en lo que es una búsqueda de información académica y especializada. En Internet, ¿qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar, bueno, ya les voy a explicar un poquito más acá, ¿ya? ¿Por qué motivo necesito buscar o cómo me ayudan los recursos online a investigar? En primer lugar, porque me ahorran tiempo, me ahorran espacio y costo y son de mayor acceso al material científico, ¿sí? Me ahorran tiempo porque el momento de indagar dentro de Internet, si es que yo sé hacer una búsqueda adecuada, pues minimiza muchísimo el tiempo que voy a invertir en la búsqueda de información. Me ahorra espacio y costo, ¿sí? El momento que yo no adquiero libros, revistas o publicaciones de manera física, pues me están ahorrando recursos. El costo también es menor debido a que los recursos online suelen tener un menor costo, valga la redundancia, que los recursos físicos, ¿sí? Tengo un mayor acceso a material científico, obviamente, porque adquirir una revista o un artículo publicado de un país en el exterior y que se encuentre publicado en Internet es mucho más fácil que indagarlo de manera física, ¿sí? El ahorro del tiempo, bueno, sí, ya les había explicado un poco. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Así como tengo cosas positivas de la búsqueda de información científica en línea, también tengo problemas. Como dicen, hay demasiados peces en el mar, ¿no? Hay demasiada fuente de información. Si ustedes ponen una palabra o hacen una búsqueda en general en Google, les van a salir muchísimas blogs, muchísimas páginas y por lo tanto lo que yo tengo que aprender es a saber buscar lo que yo necesito.
En Internet libre o en mi navegador simple, ¿de dónde voy a obtener información que sea válida? Pues de organismos reconocidos, ¿sí? Que de organismos que marquen investigaciones científicas y que sean reconocidos. Por ejemplo, la OMS, la OPS, la UNICEF, la UNESCO, las páginas de los ministerios de salud pública de los diferentes países, ¿sí? De aquí puedo obtener información en línea. Y también, cuando hago ya una búsqueda de información especializada, ¿sí? Tengo que tener claro que la información tiene que venir de revistas de publicación científica, revistas indexadas, ¿sí? También en el Internet libre, lo que me puede servir de las páginas de Internet libre pueden ser los informes, los informes de los ministerios, probablemente normativas, leyes, acuerdos institucionales, protocolos, en fin, este tipo de elementos que me van a ser de utilidad y que sé que son científicamente relevantes o que tienen un nivel relevante, sea por el aspecto legal o político, ¿sí? También me puede ser de utilidad en algunos casos una prensa especializada, por ejemplo, cuando hablábamos de los primeros casos de COVID-19 y necesitábamos saber el número de casos, no habían investigaciones científicas, sin embargo, la prensa me podía dar de cierta manera un nivel de información válido, ¿sí? No todo, recuerden que no toda la prensa es especializada y es válida, ¿sí? También de Internet libre puedo tomar tesis, pero tesis doctorales, no tesis de maestría ni tesis de grado, sino tesis de un nivel doctoral. Videos y presentaciones siempre y cuando los expositores sean personal preparado y conocedor específicamente del tema, ¿sí? Para ingresar a este tipo de información, obviamente que es abierto, pues lo único que necesito es Internet y un navegador que me permita realizar la búsqueda en general. Mis motores de búsqueda en general, ¿sí? De manera abierta, puede ser Google, Yahoo, Bing, Info y Search.com, por ejemplo. Este tipo de buscadores que son abiertos me pueden recabar un cierto nivel de información, pero que no todo lo que me dan me va a ser relevante y válido para mi investigación, ¿sí? Sin embargo, también tengo centros de búsqueda o páginas de búsqueda que son científicamente relevantes. Y para esto están las bases de información científica, ¿sí? Como Scopus, PubMed, ProQuest, Web of Science, que son páginas que tienen información científica que han pasado por un nivel o por un proceso, se ha verificado que pasen por un proceso de investigación previo a que sean publicados, ¿sí? Para ello, dentro de estas bases de datos, debemos tener claro, en primer lugar, en dónde voy a buscar información. ¿Qué es lo que me interesa? Si yo estoy hablando a nivel latinoamericano, probablemente no vaya a encontrar muchas publicaciones en Scopus, pero sí puedo encontrar publicaciones del Mundialnet, de CCIELO, Latin Index, que son páginas que me van a dar información que es relevante para mi problema de investigación, obviamente para el que yo tengo en mi comunidad, en mi región, ¿sí? Para hacer la búsqueda bibliográfica generalmente utilizo palabras clave, ¿sí? O código DEX o lo ¿Qué preguntó? O lo que son códigos DEX o códigos MESH, ¿sí? Y junto con operadores booleanos, que pueden ser de suma, de adición o de exclusión, puedo realizar una búsqueda de información refinada y que me pueda arrojar unos resultados que sean específicos para mi problema de investigación, ¿sí? Y cuando hago esta búsqueda de información tengo que tener claro qué busco, ¿no? Busco artículos de revistas, actas de congresos, informes y tesis, pero tesis doctorales. Vuelvo a repetir que cuando hablamos de información científica, las tesis doctorales tienen un nivel superior, ¿sí? Ahora bien, para hacer una búsqueda bibliográfica es arduo, es pesado y requiere un nivel de práctica, de conocimiento y dedicación de parte del investigador, ¿sí? Para ello es importante que en la etapa previa yo debo tener claro cuál es el objetivo de la búsqueda y cuál es la necesidad de la información que yo voy a tener. Tengo que tener claro cuáles van a ser los conceptos que voy a indagar
cuál va a ser la fuente de información y cuál va a ser la estrategia de búsqueda que yo me voy a plantear. Pero para realizar esto lo vamos a realizar el día de mañana. Como veo que todavía no todos tienen su pregunta de investigación claramente definida, pues su tarea es eso, ¿no? Para el día de mañana, cada uno de los grupos que ya deben estar organizados deben de tener claramente delimitada su pregunta de investigación. No les estoy pidiendo que desarrollen su situación problemática, pero sí les estoy pidiendo que indaguen un poco ya sobre la idea de investigación que ustedes tienen, ¿sí? Recuerden que cada una de las cosas que nosotros vamos haciendo en clase se va enlazando una con otra. Recuerdan que yo les dije que epidemiología busca problemas que sean relevantes para salud pública, para la población. Entonces es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Va a ser un ejercicio ficticio, sí, pero que me va a aportar información, ¿ya? Y por lo tanto, la situación problemática que yo voy a sentar sí va a ser real, ¿ya? Perfecto. ¿Alguna pregunta? Joana. No, doctora, no. Ya, perfecto. Muy bien. Para la siguiente clase necesito la pregunta de investigación, es decir, para el día de mañana, y vamos a empezar a identificar las palabras clave. Con los operadores booleanos vamos a generar nuestra estrategia de búsqueda y vamos a empezar a construir la situación problemática, ¿sí? Perfecto. Sí, doctor. Ya, muy bien, chicos. Doctor, disculpe, ¿me podría quedar al final un momento con usted? Claro. Ya, claro. Bien. Doc, una preguntita. Lo que pasa es que mis compañeros me están preguntando si es que puede, por favor, activar las respuestas del control de lectura, por favor. ¿No están activas? No. A ver, déjenme ver en este momento.